Les damos la bienvenida, como hacemos cada vez que ofrecemos este programa de Perfiles Valdepeñeros. El personaje esta semana, la persona entrevistada es Victoriano González de la Aleja Saludador, hijo adoptivo de esta ciudad desde el año 2018 y fue alcalde de Valdepeñas, por resumir así telegráficamente, actualmente el presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Y con él vamos a repasar muchas cosas y su larga trayectoria en el mundo de la Renfe. Victoriano, gracias por querer compartir un capítulo más de los Perfiles Valdepeñeros y encantado de estar aquí acompañándote en tu casa. Aquí tenéis vuestra casa a la disposición. A mí es un placer estar con vosotros y hablar de Valdepeñas, de la que estoy enamorado desde hace muchos años, y encima ahora más que desde hace 3, va para 4, soy hijo adoptivo, con lo cual sí ya sentía un cariño especial por esta ciudad y sus gentes, ahora mucho más. Victoriano nace en Manzanares en 1944. Exactamente, el 14 de abril. Porque tus padres también eran de Manzanares, la familia. Mi padre era de Manzanares, aunque procedía de Daimiel. Ya, la porque González de la Aleja, de alguna manera. Todos son de Daimiel. Todos son de Daimiel. Mis abuelos eran de Daimiel y de Villarrubia. Y mi madre era de Mérida. Procedían de Córdoba y se fueron a vivir a Mérida porque mi abuelo era jefe de tren. Y bueno, estuve haciendo recorridos por varios sitios, como la Renfe siempre te va trasladando de un lugar a otro, ¿no? Y entonces mi madre era de Mérida y se unieron en Manzanares, ahí se conocieron después de la guerra, cuando mi padre vino de la guerra. Mi padre estaba haciendo el servicio militar cuando llegó la guerra civil y bueno, pues cuando terminó el conflicto volvió a Manzanares y se conoció a mi madre y se casaron y empezó la vida de ellos y de mi hermano y mía. Claro. Entonces, en Manzanares es donde realizan los estudios escolares. Pues sí, una parte, a ver, yo estuve en Manzanares hasta los 4 años. A mi padre lo trasladan a Córdoba. Y estuvimos 2 años en Córdoba y otros 3 años en Villa del Río. Y cuando vuelvo a Manzanares, continúo los estudios en Manzanares, en la Academia San Luis Gonzaga, el colegio de Don Cristóbal, que se llevaba toda la vida. Ahí hemos hecho estudios muchísima gente, hasta el nivel del bachiller elemental, y luego, pues cuando se surge la opción de Renfe, pues Renfe pone un colegio mayor en Madrid, en aquella Atocha. Ahora hay un hotel maravilloso en ese edificio. Y bueno, pues me marché a Atocha con 14 años a Madrid para estudiar, y mi padre decía, si quieres estudiar tienes que hacerte ferroviario, porque en casa los recursos económicos no son muchos. Entonces me tuve que poner en aquel colegio mayor y hacerme ferroviario y seguir estudiando. De tal manera que cuando me di cuenta, tenía 17 años, ya era factor y no podía hacerlo porque no tenía la edad. Pero es que la única manera, no es que fuera mejor que los demás, es que como estaba estudiando tenía más facilidad para aprender las cosas que las otras personas que se presentaban de fuera. Ya. Y llegas a factor con 17 años, ¿y cómo prosigue la vida profesional, no? Sí, claro. Yo con 17 años vuelvo de factor, ya tenía que hacer prácticas en estaciones, seguía estudiando, pero volvíamos a Madrid cada X tiempo, y yo vuelvo a Manzanares, cuando no se lo creía la gente, me decían el zagalón. Era un chaval alto, delgado, con 17 años, y tuve que esperar haciendo reemplazo a cargo superior hasta los 18. Eso me pasó a lo largo de casi toda la vida ferroviaria, porque luego después salgo de factor definitivamente y me trasladan a Tarragona. ¿Con qué año? ¿Ya estabas casado con Paquita? No. Todavía no. Y en ese transcurso yo, si quería seguir estudiando, no me quedó más remedio que en ese preámbulo de hacer el servicio militar de voluntario. De tal manera que yo cumplí los 18 años cuando ya estaba en el ejército. Me incorporé al ejército y estuve en el regimiento de autos para ejército en Carabanchel. Era un regimiento que tenía 2 en Canillejas y en Carabanchel. Yo fui a la parte de Carabanchel y ahí estuve haciendo el servicio militar. En aquella época era diferente. Pasé a la plana mayor del regimiento y en la escuadra de gastadores, porque ahora soy un normalito, pero en aquella época era gente que tuviera pues mi altura, ¿no? Era más un poco inusual, ¿no? Ahora sí, ahora hay un montón de personas que sí que ha crecido mucho la media de la juventud. De la juventud, exactamente. Y bueno, pues allí estuve, coincidiendo además que en aquella época surgió la policía militar y
Entonces los regimientos de autos tenían que estar sacando por las calles de Madrid a la policía militar con los cascos blancos, para que fue cuando, hasta que al final formaron el regimiento y el batallón. ¿Termina tu periodo de servicio militar? Termina el servicio militar y es cuando me incorporo a Tarragona. Yo llegué a Tarragona con 19 años, pues no había cumplido 20 porque... Sí, los 2 años de mil y... bueno, 20, año y medio. 20 meses de servicio militar. Me incorporo a Tarragona, allí llego y voy a la estación de clasificación de Tarragona, que era la más grande que tenía allí, clasificación de vagones, con todo allí había una cosa parecida a lo de Puerto Llano, allí se llama la ICUA, que es donde tienen pues todos los trenes de mercancías, había una terminal de Camsa, aquello era tremendo, pero yo me ven un poquito preparado, hacemos unos cursos en Barcelona por las noches, también utilizando pues mis conocimientos de estudios y tal, y entonces rápidamente me encargan que lleve la oficina de viajes de Tarragona de Renfe. La oficina de viajes de Tarragona era tremenda porque allí había una cantidad grande de viajeros y aquella oficina tenía mucho personal y estaba un poco desatendida. Pues me encargo cargo de ella y empiezo a funcionar y a hacer que funcione la oficina de viajes de Renfe en Tarragona. Estuve ahí un tiempo de factor encargado y volví otra vez a la clasificación para hacer de circulación. El dinero allí era escaso. Yo tenía que mirar un poquillo para que pensaba casarme, claro. Voy a hacer mi vida. Yo ya era novio con Paquita en Manzanares y en un momento determinado pues digo, pues esto tiene que salir de alguna manera. Entonces me presenté para la policía urbano. Era la policía, lo que son ahora los mozos de escuadra y tal. Y aprobé. Además tuve mucha suerte porque en aquella época cerraron una industria en Tarragona de la ICUA, una industria química, despidieron a 2000 y pico trabajadores y todos se presentaron para la policía. Luego me daban no sé qué porque yo tenía trabajo y ellos no, pero saqué el número 3 y aprobé y seguí trabajando, haciendo compatible. Luego ya me resultaba imposible y tuve que dejar de hacerlo y me puse a trabajar llevando la cantidad de una empresa de maderas y de muebles, de fabricación de muebles, aparte de Renfe. Y había que inyectar dinero porque lo que yo ganaba en Renfe me daba para pagar el piso y la luz. Yeah. Y entonces cogimos un piso cerca de la clasificación en Torreforta y un buen día pues decido casarme. Vuelvo a Manzanares, me caso con Paquita. ¿En Manzanares o casasteis? Nos casamos en Manzanares, en Jesús del Perdón, en la iglesia de Jesús del Perdón. Ahí celebramos la invitación, en fin, el salón de bodas y toda la boda. Y bueno, una cosa muy curiosa, porque después nos dieron, como yo era ferroviario, nos dieron un kilométrico que entonces había para Renfe, eran kilómetros que iban cortando cupones. Que eso también pasaba, me acordaba yo con eso cuando era jovencito en Manzanares y teníamos cartillas de racionamiento. Cuando yo era jovencillo iba a comprar pan y me cortaban un cupón del pan para vender, para dármelo a cambio de aquel cupón. Era la forma de racionalizar un poco la población. Bueno, pues gastamos todo el kilométrico en el viaje de novios, gastamos todos los 5.000 kilómetros que yo tenía, recorrimos toda Andalucía, prácticamente toda España, ¿no? Quitando la parte de Galicia, y nos incorporamos ya a vivir a Tarragona. Yo he preparado el piso en Tarragona y nos fuimos a vivir a Tarragona y allí estuve un poquito tiempo, muy poco, porque enseguida ascendí otra vez y me mandaron a Madrid. A Madrid. Ya regresáis tu mujer y tú, Paquita. Sí, exactamente, ya nos venimos a vivir a Madrid, a Las Matas, y Renfe nos da un piso allí en Las Matas. Ahí surgió una anécdota importante porque estaba mi hijo recién nacido, Víctor, y una noche, hacía un frío tremendo, había nevado, allá hay unas nevadas tremendas, y en Las Matas cerraron el cierre, la casa tenía estufa de carbón, le cerraron el conducto de salida de los gases, se extendió por toda la casa y no se murieron de milagro. Estaba allí mi cuñada con nosotros y Paquita y Víctor. Bueno, pues porque Paqui se despertó del dolor de cabeza tan fuerte que tenía y bajaron, abrió la puerta de la calle y ese aire que le entró, que hacía un frío tremendo, ¿no? Pues ya digo, una cuarta de nieve. Y eso fue lo que nos salvó. Digo, madre mía, cuando me avisaron a mí, digo, madre mía, yo estaba trabajando de noche allí en la clasificación. La que se pudo liar. La que se pudo liar. Pues estuvimos allí un tiempo, muy poquito, porque enseguida Renfe montó una clasificación enorme en Vicálvaro Coslada, que estaba copiada de Suecia y del centro de Europa, una clasificación especial
con 55 vías y 9 kilómetros de larga, 3 puestos de trabajo enormes y varios puestos más para el tema de agujas y cambios. Y era todo a través de ordenador, no había pantallas, eran ordenadores sin pantalla y tiran de gente. Nos cierran la clasificación de las matas, nos mandan allí, pero nadie sabía manejar todo aquello. Y como yo había hecho los cursos en Barcelona de ordenadores por la noche y me estaba capacitado para llevarla, un chico de Salamanca y yo, Ángel que se llamaba, pues movíamos la clasificación. Fueron mucha gente, jefe de estación, inspectores, como nosotros, pero hubo muchos que incluso después, cuando yo me vine, porque enseguida pedí traslado a Valdepeñas, no habían conseguido saber mover aquella inmensidad tan grande de la clasificación. Hicimos unas prácticas enseguida, la inauguró Franco, que yo entonces, como había sido un poquillo revoltoso, pues no me dejaron estar dentro. Preparamos entre Ángel y yo cómo se tenía que hacer, que fue curioso porque pintaron los vagones de cara a lo que él veía. Los demás, por el otro lado, iban sin pintar, máquinas y vagones. y nosotros desde fuera, con walkie-talkie, Ángel por un lado y yo por otro, nos íbamos diciendo lo que tenían que hacer, claro. Pero no podíamos entrar dentro porque no éramos revoltosillos. Y bueno, sí, estuvimos allí un poco de tiempo, ya me pedí traslado a Valdepeñas, pero no me lo daban, porque no había nadie que manejara, no solamente la clasificación, que era enorme y había que tener un cuidado tremendo, ¿no?, para mover tantos trenes y tantos vagones, sino también la circulación propia, pasando por la clasificación y de salida y entrada. No era fácil, pero yo me quería venir. Y al final, pues, me puse al borde, ya tenía aquí la casa, ya estaba aquí, mi familia estaba en Manzanares. ¿Ya habéis comprado casa en Valdepeñas? Sí, compré el piso que compramos en Coslada, nada más que vivir allí, lo puse en venta, lo vendí y compré aquí, sobre plano. Mientras que lo hacía... Sí, lo iban a construir. Sí, estuve viviendo en Manzanares, pero yo me quería venir, mi familia estaba y yo me quería venir aquí. En el transcurso de todo eso, justo en ese momento nació mi hijo Mario. En ese momento nació mi hijo Mario, que vino con meses aquí a Manzanares. Estamos hablando del año 1972. 72, 73, 74. 74. 74. Y yo me vine a trabajar sin todavía tener la casa. Vivíamos en casa de mi suegra en Manzanares con una curiosidad. Mi hijo mayor, que tenía 4 años, fue al mismo colegio que yo fui de pequeño. El tiempo que tuve yo lo quería tener oscalizado y fue a Don Cristóbal. Ahí estuve el tiempo que nos tardaron en hacer la casa aquí. Cuando se terminaron de hacer la casa, sí, yo venía todos los días de Manzanares aquí, venía todos los días. Porque ya te habían dado puesto de trabajo en Valdepeñas. Ya lo tenía concedido, 2 años, pero no me autorizaban a venirme y se enfadaron muchísimo. De hecho... no me lo perdonaron, la verdad es que no me lo perdonaron que me viniera, pero es que yo tenía trasladado, yo me quería venir a Valdepeñas, yo no quería estar allí, ya no, y además había vendido el piso, no quería estar allí en Madrid. Y bueno, pues, que por cierto, cuando vine de Tarragona a Madrid fue curioso porque yo pensaba que aquello se había olvidado y la policía de Tarragona, como yo había probado, me decía, oiga, si usted se va allí, hacemos el traslado a Madrid y usted continúa allí también trabajando digo, no, si yo ya no, ese tema lo tengo, yo voy a seguir siendo ferroviario y voy a encauzar mi carrera por ahí y ya está. También tuviste una amplia participación con sindicalista, ¿no? Sí, cuando llegamos aquí a Valdepeñas, pues yo empecé aquí a trabajar, que me acuerdo que había un jefe de estación que se llamaba Donoso, venerable, yo me presenté allí, yo tenía entonces una pinta pues, con mucho pelo, iba vestido de vaquero, y camisas ajustadas. Entonces, cuando me presento aquí y le digo, vengo aquí a la estación a trabajar, ¿cómo? Haga usted el favor de salir, que voy a llamar a la Guardia Civil, dice el hombre. Que luego me quería muchísimo, porque nos hicimos muy amigos, me apreciaba un montón, muchísimo. Y tenía una frase que decía, Gonzalo Gonzalito de la Gonzalera, me decía, Gonzalito de la Gonzalera, me decía el hombre. Y lo venía para sustituirlo, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy gracioso y me quería mucho. Entonces me incorporé aquí a Valdepeñas, nos incorporamos toda la familia, después nos dieron ya el piso. Estuve viniendo, por cierto, una de las veces que venía, porque una vez venía en tren, otra vez me traían en coche, un día me trajo un amigo que iba para Andalucía y me dejó en la entrada de Valdepeñas, me venía andando hasta la estación. Y en ese día, cuando yo pasaba, me dejó en la carretera nacional, que no estaba todavía el puente de entrada a Valdepeñas. Acababan de volar el Ángel. Los trozos estaban en la carretera. Esa madrugada
habían volado el Ángel. Y me encontré los trozos allí tirados por la carretera, yo me quedé asustado, digo, ¿esto qué es? Claro. Fui corriendo a la estación y a trabajar en la estación. Y ahí me incorporé, pues, por aquellos años, y desde aquí fijé la residencia en Valdepeñas, y cada ascenso que yo tenía iba trasladándome de residencia, pero no movía. Estuve de jefe de estación en Almuradier, de jefe de estación en Marañón, di descansos de jefe de estación a todas las estaciones. Me acuerdo que estaba mi amigo Pozo, Antonio Pozo, pobrecito, que para mí era un hermano, no era un amigo, era un hermano más. Y él estaba de jefe de estación en Santa Cruz de Mudela, y entonces yo iba a darle descansos a él y a todas las estaciones, desde Alcázar hasta Linares, Baeza, tenían jefe de estación y factores de circulación por la noche. Yo iba dando descanso a todos, que les venía muy bien, porque a mí me venía estupendamente ir de noche, porque ir de día significaba irme a las 4 de la madrugada, para entrar a las 7 eran 12 horas de jornada, y volver a las 8 de la tarde. Y si me iba de noche, me iba a las 8 de la tarde y a las 8 de la mañana estaba en mi casa, con lo cual ganaba tiempo y tal. Entonces toda esa zona la estuve dando iba de noche, a mí no me importaba hacer toda la documentación de cada estación, hacerla de noche, que me ocurría también una cosa curiosa. Estábamos muy preparados. Yo venía de una promoción que fue la primera promoción para jefes de estación y tal, y de factores. Y veníamos con una proyección muy extensa, con lo cual yo al hacer la documentación de la estación me costaba un día o 2 o 3, cuando normalmente eran 15 lo que tardaban en aquella época. Los inspectores no se lo creían de intervención. Esto no puede ser verdad, pues prueben ustedes todo esto y tal. Y por aquella época porque íbamos a trabajar y no nos pagaban todas las horas que trabajaban. Primero no nos pagaban las horas. Ibas a trabajar 12, pero no te pagaban 12. Lo que era prorata. Y luego ya extraordinarias 2, y luego las 4. Y entonces, en mi actividad, mis inquietudes se empezaron a mover en torno al sindicalismo, y me moví al torno sindical y empezamos a reivindicarme. Creamos un sindicato, que fui el secretario general de él, a nivel nacional, Sindicato Unitario Ferroviario, que dependía del Sindicato Unitario, un sindicato de izquierdas, y bueno, empezamos a movernos en el pleno de representantes de Renfe, que se creó en aquella época, porque no estaba. Entonces se habían creado las comisiones obreras en Barcelona, la UGT empezaba a funcionar mejor, y estuve de allí en la presidente del comité de empresa con varios compañeros, alternándonos, y me encargaba durante 10 o 12 o 13 años, todos los convenios colectivos lo hacíamos un chico que se llama Paco Naranjo Llanos y yo, que era de comisiones obreras, y un tal Apolinar Rodríguez de UGT. Éramos los que elaborábamos los convenios colectivos de Renfe. Todas las plataformas reivindicativas de todos los convenios durante todos aquellos años. Fue una lucha muy grande porque no había nada. Yeah. No, absolutamente nada. No tenían ningún derecho, ni siquiera cobraban esas horas, las hacían por el morro, ¿no? Y entonces conseguimos que aquello se fuera regularizando, un convenio, otro, hasta que en un momento determinado, pues, a mí el 13, me parece que fue el 13 convenio de los que estábamos haciendo, la dirección de empresa me nombra había en Renfe había 9 categorías de los trabajadores, de laborales, luego había el personal de estructura, de apoyo, y luego el personal de estructura de dirección. Y me nombran de estructura de apoyo, con lo cual estábamos negociando. Me sentó fatal porque no podía estar siendo de la estructura de apoyo a la dirección negociando el convenio por parte de los trabajadores. Evidentemente me pasé al otro la parte y dejé de elaborar los convenios colectivos. Estuve durante todo ese tiempo defendiendo a los trabajadores, venía aquí a los juicios de la Ciudad Real, iba a los juicios a Madrid, pues le ganábamos un montón de juicios a Renfe y pues luego al revés. Luego Renfe, aprovechándose de esto, me mandaba la verdad es que llegó un momento en que los trabajadores me dijeron: González, de la Aleja no vengas. A mí me decían: González, de la Aleja, no vengas, porque digo, es que cambiar la documentación, si esa documentación que presentáis en los juicios es la que yo he hecho, no vais a ganar ninguno. Pero no vengas, porque entonces no tenemos ninguna opción y tal y cual. Y entonces llegó un momento que fui a hablar con el presidente, yo me llevaba muy bien, Julián García Valverde, ya estaba a punto de pasar la estructura de dirección, y dije: mira, no, haz lo que quieras, pero yo no voy a ir más. Que vayan otras personas, que aquí hay muchos técnicos, muchos abogados, pero es una faena que yo me enfrento a mis compañeros, que ahora hasta hace 4 días sigo siendo amigos, me quieren un montón. Wow. Y yo cada vez que voy a un juicio los perjudico en el sentido de que lo pierden. Digo, no voy a ir más. Y ya no volví más. Entonces me quedé en la estructura y
me encargué, primero estuve en Alcázar, luego estuve en Ciudad Real, cuando hicieron el AVE, la estación del AVE en Ciudad Real, llevando pues Castilla-La Mancha y toda la historia aquella, a nivel de circulación, de lo que era todo el tráfico de trenes, personal. Entonces me acuerdo que era curioso porque en Alcázar había entonces cerca de 6.000 trabajadores. ¿En la estación? En la estación. Había 3 talleres. ¿Cuántos pueblos quisieran? 3 talleres, 2 depósitos de máquinas. Bueno, aquello era inmenso. La estación de Forgalí en sí misma, la infraestructura de mantenimiento de vía, instalaciones, la clasificación. Aquello se vino abajo y se fue todo al garete. Y yo, el hospital de Alcázar fue como tipo de aquella debacle de personal, de trabajadores que se fue de Alcázar. Bueno, pues entonces en esta época, y yo pues estuve ya llevando todo desde Alcázar. Ya había bajado la plantilla de Renfe, cada vez menos, iban desapareciendo en diferentes estaciones todo el personal, también, ya digo, los depósitos de Alcázar, los otros, en fin, ya tenían cada uno su jefatura, pero iban desapareciendo, y se quedó aquello pues muy menguado. En un momento determinado, pues, surgió el tema de la política. Antes de entrar en la política, coméntanos ya para concluir esta primera parte, porque la política la vamos a dejar para la segunda, si te parece, Victoriano. Sí, perfecto. Hasta tu jubilación en Renfe, ¿cuándo se produce? Bueno, yo después de aquello, estuve, ya digo, llevando todo ese personal, y en un momento pasó, en el preámbulo político, luego vuelvo a la empresa, y cuando yo me marché de Ciudad Real, un chico se quedó al cargo de aquello. Se lo pedí yo que se quedara, porque le dije respecto a la persona adecuada, y lo propuse allí. Yo me llevaba muy bien con la dirección, tenía una amistad muy grande con el presidente de Renfe, Julián García Valverde, con el director general Villabronte, con Villa, que luego Villa escapó muy mal porque se deslizó donde no debía y lo echaron. Y bueno, pues dije, este se queda, y se quedó. Cuando yo vuelvo, que este muchacho se había fincado en Ciudad Real. Ya. Entonces me dice, de la Aleja, fíjate, digo de la Aleja porque es mi nombre a nivel ferroviario. Hombre, no me hagas esto porque ahora vienes, ¿qué hago yo? Y tal. Entonces, digo, mira, a ti te da igual. Digo, vale, llevas razón. Yo tengo que venir todos los días a Ciudad Real, yo no voy a cambiar mi casa, porque en todo este trayecto ferroviario yo nunca moví la casa de Valdepeñas. Yo fui moviéndome a diferentes destinos. Cuando salí, ya cogí la de jefatura de estación, luego me hice inspector principal, jefe de servicio, y fui una vez trabajando en el Alcázar en Madrid también de jefe de servicio y de inspector principal, en diferentes sitios, pero yo siempre estaba aquí. Me llevaba el tema sindical y mis ascensos, yo me haciendo mi carrera ferroviaria, pero la residencia de vivir era Valdepeñas, nunca me moví de aquí. La amistad que hicimos fue muy grande, yo tuve una cantidad de amigos aquí, una cuadrilla de gente que vivía en Valdepeñas, que había venido a la estación de Valdepeñas, Leoncio, que ya ha muerto, que vivía en Moral, estaba aquí trabajando, Antonio del Pozo, grande, ya digo, mi hermano, no era mi amigo, y Rufino Calderón, Alejandro Rodrigo, Carmelo, que luego se fue a Córdoba y murió el muchacho, César, que se ha jubilado de jefe de estación en Málaga, en fin, todos hicimos una cuadrilla de amigos inseparables que llegamos a juntar entre mayores y niños, casi 30 y tantas, cerca de 40 personas, que íbamos siempre de juerga y siempre de amigos. Bueno, pues toda esa vida se fue haciendo, y cuando yo vuelvo fue en Valdepeñas, y de ahí eso me hace que yo me sienta cada vez más a gusto y más integrado en la sociedad valdepeñera, cada vez con más inquietudes, nos íbamos moviendo y haciendo algunos pinitos. Yo cuando vuelvo de la alcaldía me voy a Madrid y me incorporo allí a la dirección de patrimonio. Y llevo todo el tema a nivel también nacional del tema del patrimonio, de adjudicación de parcelas, expropiaciones y tal. Y en un momento determinado digo, pues esto ya salen las prejubilaciones, y Antonio del Pozo dice, ¿qué te parece? Como ayer andaluz, ¿y nos jubilamos? Digo, pues me parece muy bien, estupendo. Que luego el pobre no llegó, le faltaron unos días para jubilarse, murió antes. Y digo, pues me parece muy bien. ¿Sabes qué te digo? Que vamos a disfrutar de la vida, que vamos a hacer que nuestra vida sea mejor. También yo estaba disgusto, porque cuando yo vuelvo a Madrid, el gobierno había cambiado. Yeah. Yo vuelvo a la dirección de Patrimonio y Urbanismo, el gobierno era del Partido Popular, y yo no estaba a gusto. A mí me daban, el único que tenía firma para hacer todas las cosas que se enviaban al Consejo de Administración y posteriormente al Ministerio para expropiaciones, compras y tal.
Y era curioso porque llegó un momento en que yo sé que no me querían, y llegó un momento en que me enfadé mucho y dije, esto no puede ser, yo soy una persona que no soy capaz de hacer daño a una mosca y un día un enfado va a llevarme a un disgusto que no quiero. Claro. Y me enviaban, me hacían que realizara el trabajo, me lo indicaban o me lo sugerían o me lo mandaban a través de otras personas, no directamente. Ya. Y dije, esto se acaba. Si queréis, o sea, que me necesitáis, no sois capaces de hacer esto, digo, pues esto se acaba ya. Se acabó. Entonces dije, mira, dentro de 7 o 8 meses, ponerme a mi lado una persona o dos para que aprenda y sea capaz de hacer lo que yo hago, y yo me marcho. Me marché justo cuando ganó Zapatero, 2 meses, 3 meses antes, me marché. ¿Y ya te prejubilas? Ya me prejubilo. Y en la prejubilación, aquello pues, me llamó el presidente, no me lo hagas, esto no puede ser. Y alguien firma, digo, pues ya os dije hace 7 o 8 meses que yo me iba. Sí, en la universidad hay mucha gente estudiando y gente más preparada que yo. Y por lo tanto, que vengan aquí. Os dije que os pusiera a mi lado a alguien para que esto fuera una realidad y pueda seguir funcionando. Sí, una continuidad. Luego, durante 2 años que estuve, me llaman un día y me dicen que te vamos a meter otra vez en Renfe. Me llamo de un tal Núñez, Vitoriano, que te llamamos, que no hay nadie. Digo, pues va a ser que no. Tengo toquito la documentación. Digo, ¿estás ahí? Digo, bueno, mañana estoy ahí. Pues voy a ayudarle. Digo, dame el papel, era papel autocopiativo, firme, no, que renuncia. Pero Víctor, no me hagas esto. Digo, no, que no. Pero hombre, digo, no, es igual, Núñez, que no, que yo no quiero. ¿Te va a llamar Julián? Digo, que me llame, haga lo que quiera. Efectivamente me llamó. Y se vengaron un poquito. Ya. La verdad es que se vengaron porque cuando pasé a jubilado me quitaron un 18%. A mí no me importaba, porque yo lo que tenía era suficiente para vivir y vivir bien, holgadamente, con mi familia, y yo lo que quería era disfrutar de la vida, ya no quería volver a la empresa. Pero aquella fue la historia, así a grandes rasgos, como hay muchos matices, ¿no? Que estaríamos contando muchas historias, muchas anécdotas y muchos viajes, porque en el movimiento sindical que hicimos, ese sindicato que formé y que se llama Sindicato Unitario Ferroviario, que luego después estaba también ligado a la vida política, pues fue nos hermanamos con los sindicatos europeos, con el de la Baja Sajonia en Alemania, con los sindicatos franceses, con la CGT francesa, con el sindicato de CGIL de italianos. Hicimos un movimiento fuerte, estuvimos haciendo un recorrido por toda Europa reivindicando el ferrocarril, porque considerábamos que era necesario y era importante para cada nación. Es curioso que funcionó en todos sitios menos aquí, porque en un momento determinado Alejandro Rebollo, que fue el presidente de Renfe, decide que, juntamente con el ministerio, evidentemente, de aquel momento, que el transporte ferroviario se va a disminuir, se va a quitar la paquetería, se van a disminuir los trenes y van a cambiar, se va a hacer de otra manera, va a cambiar esa estructura. Era curioso porque habíamos elaborado un convenio colectivo, un plan, estando en el sindicato y de acuerdo con la empresa, para potenciar el ferrocarril a todos los niveles, y fue el único país que se quedó atrás. Mercancías prácticamente desaparecieron y los viajeros, cuando cualquier país de Europa están en un 20, un 18, 20, aquí están en un 7, 8, ahora un poquito más con la alta velocidad, pero yo creo que mal gestionado. Entonces eso fue. Muy bien, Victoriano. Pues Victoriano González de la Aleja Saludador, que es el protagonista esta semana dentro de los perfiles valdepeñeros, un programa pues ya muy veterano en su canal más cercano, Tele Valdepeñas. Si te parece, hacemos un breve paréntesis y abordamos ese tema, el de la llegada a la política, el de tu paso por la política y, bueno, como es natural, pues tu nombramiento como hijo adoptivo de Valdepeñas en 2018, tus funciones como presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer y alguna cosita más que surgirá. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, dentro de breves instantes estamos de nuevo con todos ustedes. Reanudamos el perfil valdepeñero que, bueno, pues estamos emitiendo esta semana y que corresponde al personaje, en este caso de Victoriano González de Aleja Saludador. La primera parte hemos hablado mucho de pues principalmente de la vida laboral y su llegada a Valdepeñas, y ahora nos vamos a centrar en principio en el plano familiar, porque ya nos ha dicho que se casa con Francisca López Llévenes, casa en Manzanares, en
capilla de nuestro Padre Jesús del Perdón. Y cuando vienen aquí, bueno, luego vivís ya, pues me parece que he querido entender que ya tenéis 2 hijos. No, bueno, Uno, sí. o 2. Recién nacido. Recién Mario, nacido. Los ferroviarios en aquella época teníamos una clínica que todavía sigue existiendo, aunque ya no se dedica al tema ferroviario. Está frente de la Clínica La Luz, que era la médico-farmacéutica, que algunos ferroviarios todavía siguen estando, mi hermano por ejemplo, ahora ya están distribuidos por diferentes clínicas de Madrid. Y todos los hijos de los ferroviarios daban allí la luz, las mujeres daban allí la luz. ¿Por qué? Pues porque allí tenían una atención que entonces no se daba en la seguridad social. Yeah. Tenían una habitación para ellos solos, una técnica especializada, un médico magnífico, que todos trabajaban en la seguridad social, pero que estaban en aquella clínica. Entonces, nuestros hijos, nació mi hijo Víctor, nació allí. Luego Mario nació en La Paz, porque no nos dio tiempo, pero bueno, íbamos a Madrid y enseguida se volvían, al segundo o tercer día, pues se volvían al pueblo. Entonces, cuando yo vine a Valdepeñas, Víctor tenía 4 años, porque habíamos estado 1 año y pico en Manzanares, y Mario, recién nacido, tenía meses. Y aquí ya nació mi hijo Carlos. ¿Y en la familia en cuánto se ha convertido actualmente? ¿Cuánto ha aumentado? Bueno, mucho. Todos ellos fueron desarrollando la vida. Nosotros mantuvimos aquí la vida, estudiaron en Valdepeñas, en los Trinitarios, los 3, y luego se fueron a estudiar. Mi padre muere y mi madre se va a vivir a Alicante. Ella decidió que tenía que ser allí. Había una residencia de ferroviarios que pagábamos. Los ferroviarios todavía lo siguen pagando mucha gente, yo ya no, pero lo siguen pagando mucha gente. Y tenían allí lugar o habitación para ellos, si era matrimonio doble y si era sencillo. Y ahí se fue mi madre a vivir. Entonces mis hijos se van a estudiar a Alicante, a la Universidad de Alicante. Primero se va Víctor, luego se incorpora Mario a la Facultad de Medicina, Víctor Económicas, y y Carlos a hacer sociales. Ellos terminan las carreras. Víctor, yo pensaba que se iba a quedar en Alicante también, y los 3, pero al final Víctor en un momento determinado hace unos máster en colaboración entre la CAN, que ahora ha desaparecido, la ha comprado el Banco Sabadell, y la Universidad de Alicante, y en un momento surge la oportunidad de entrar en Tecnovic y entrar a trabajar en Tecnovic de economista, de la carrera que había realizado. Y aquí se casa con Begoña y 2 niñas, dos preciosas niñas, 2 ángeles, princesas y ángeles, que son los que yo les digo. Y Mario termina la medicina, se marcha a hacer el MIR a Madrid, a una academia que era la más prestigiosa que había entonces, hace el MIR, no le gusta lo que le habían dado, vuelve otra vez a hacer el MIR y aprueba de nuevo y se va a prueba y se va de cirujano anestesista el 12 de octubre y está haciendo de anestesista. Y ahí está en el 12 de octubre desde aquella época, cuando termina la carrera de medicina, que son muchos años, porque son 6 de carrera, 1 de MIR, de presentación y luego 5 de MIR. Y Carlos termina los estudios y se queda en Alicante. Luego después, al cabo del tiempo, la carrera no le sirvió para mucho porque no trabajó en varios sitios hasta que consiguió empleo y al final terminó trabajando en un banco. Se casó con una chica, me quedé en Almería se conocieron y viven en Alicante. En San Vicente de Raspeig, que está pegando a Alicante. Él ahora lleva la dirección de un banco, del Deutsche Bank, y tiene 2 hijas, Sara y Sofía, las de aquí son Inés y Raquel, y otros dos ángeles que me cayeron del cielo y que son de alguna manera los que vamos configurando la familia. 11 en total. Porque Mario dice que no, que quiere hacer su vida y vivir estupendamente con su medicina y trabajar todo el tiempo que trabaja en Madrid, donde en el 12 de octubre con una clínica que también trabaja y bueno, pues allí está realizando su vida y vive feliz. Así a grandes rasgos en nuestra vida familiar. Aquí en Valdepeñas hemos estado, ellos vienen cuando pueden a Valdepeñas, la mayoría de las veces vamos nosotros allí. Tanto Víctor está aquí con las niñas, pero a Alicante vamos mucho, porque cuando estaban allí estudiando, compramos un piso porque nos dimos cuenta de que costaba menos tener un piso nuestro y encima era nuestro al final, claro, que pagar una pensión cada 3x2 para tenerlos a ellos. Y efectivamente así fue. Nos hicimos con el piso sin darnos cuenta, pagando menos de mensualidad que nos costaba la pensión allí para los tres estudiantes. Y terminamos la carrera. Mario enseguida salió de la Universidad de Alicante porque
la Facultad de Medicina la sacaron del campus universitario de Alicante al lado del Gran Hospital que hicieron en la avenida de Denia y lo anexionaron a la Universidad de Elche, a la Miguel Hernández de Elche. Entonces, aunque está en Alicante, y dentro de Alicante, pertenece a la Facultad de Medicina, a la Universidad de Elche. Y bueno, ahí terminan sus historias y así vamos funcionando y nos hemos hecho cada vez mayores. Cuando veo a mi nieta, cuando la veo crecer, que la mayor está estudiando ahora psicología en Alicante, pues me doy cuenta de que, madre mía. Que los años pasan. Los años pasan. Háblanos de tu paso por la política. Concejal con Esteban López Vega, alcalde, en otra legislatura, y en 2003 se produce tu retirada de la política activa, si mal no estoy informado. No, verás, yo entro en la política activa, sí, ¿verdad? Activa. Razón, sí. Yo entro en la política, vengo aquí a Valdepeñas, estaba metido, como te decía antes, al movimiento sindical. Entonces los sindicalistas estaban muy ligados a UGT, yo ya estaba integrado en UGT, porque durante vida sindical pasé del SUF a UGT, y en la vida política pasé de la ORT, que fue el primer partido político al que milité, está a la izquierda de la izquierda. Luego pasé al PSP de Tierno Galván, y del PSP de Tierno Galván nos integramos en el PSOE. Y cuando yo vengo a Valdepeñas, pues las referencias que traía le dicen a los compañeros de Valdepeñas, mira, ahí se incorpora un chico que viene de UGT y tal, y es una persona válida para el partido, pues, dijeron. Yo se lo agradecí un montón. Y entonces paso aquí al partido al PSOE de Valdepeñas. Y ahí estuve militando durante un tiempo, y en un momento determinado, pues Herminio Ureña presenta la candidatura para la alcaldía de Valdepeñas, estaba Esteban López Vega de alcalde, y me pone de concejal con él. Bueno, ganó las elecciones de Esteban López Vega y estuvimos en la oposición. Y fue la primera vez que yo estuve en el ayuntamiento como concejal, con la alegría grande de que Esteban me tenía un cariño especial. No sé por qué motivo, pero me tenía un cariño especial, y juntamente con mi vecino Victoriano, el pobre que ya no vive, sí, Martín. Victoriano Martín, pues nos encargaba para la gestión de muchas cosas. Concretamente, una de las más importantes, por la vistosidad que tiene, es el tema de festejos. Claro. Esteban López Vega confiaba mucho me quería un montón, y no había dificultades en absoluto de confiar en economía o lo que hiciera falta para que lo fuéramos gestionando, tanto de Victoriano como yo. Y así fue durante los 4 años que estuvimos, y posteriormente dejé de ser concejal y llaman a mi mujer, llaman a Paquita, la ponen, o sea, Salvador entra de alcalde, gana las elecciones y se mete Paquita con él y entra de teniente alcalde, y continúa esos 4 años. Los 4 años Salvador decide que no va a continuar de alcalde y nos quedamos sin candidato. Entonces Herminio Ureña, que era, estaba yo de secretario general del partido, había conseguido la secretaría general del partido, estuve casi 10 años y ganábamos todas las elecciones, y entonces me dicen, pues esto hay que arreglarlo. Digo, pues yo no lo sé, porque yo no tenía ninguna intención de presentarme para alcalde. Y total, que al final, cuando no encontrábamos a nadie, en un momento me dice, pues tienes que tú tirar para adelante. Digo, pues venga, estábamos en un restaurante, en una reunión, y vale, pues venga, doy el paso de adelante y ya está. Y así va a ser. Total, que hacemos candidatura, me presento para alcalde y salgo alcalde. Bueno, pues esa fue en el año 95, y con la mala fortuna de que en la campaña, mientras que transcurría la campaña de las elecciones a la alcaldía, murió mi madre. Fue un golpe, la verdad es que lo sentí mucho. Mi padre ya había muerto anteriormente, y el padre de Paquita también. Pero mi madre, pues la que nos quedaba, y en fin, ya estaba muy pachucha, y se muere. Me dio un golpe, pero terminamos la campaña, salí de alcalde, y estuvimos aquí 4 años siendo alcalde de Valdepeñas. Para mí es una de las cosas más grandes que me han podido ocurrir, porque te das cuenta de lo importante que significa tener cada día la posibilidad de hacer grandes cosas por tu pueblo, por el pueblo a que quiere, por el pueblo. Yo todavía no era hijo adoptivo de Valdepeñas, pero mi sentimiento hacia Valdepeñas me había integrado completamente en la sociedad valdepeñera, y desde luego aquello fue para mí muy importante. Cada día te vas a casa con una satisfacción cumplida de haber ayudado a alguien. Entonces también la alcaldía de Valdepeñas tenía no solamente
lo que es la alcaldía en sí, sino que había una mancomunidad de municipios, Manserja, que la llevábamos entre el alcalde de Moral, Adolfo, el alcalde de Torre de Juan Abad, y bueno, pues aquello pudo ser algo muy grande, pero alguien se encargó, yo no sé, de que no lo fuera. Pero independientemente de eso, en ese transcurso de la mancomunidad hicimos unas negociaciones muy grandes para hacer una mancomunidad, una reunión de mancomunidades transversal desde el Ribatejo, en Portugal, hasta la parte de Levante. Aquello nos llegó a buen puerto porque alguien no quiso que llegara y se estropeó. Pero estuvimos llevando aquello, ya digo, la mancomunidad, y la alcaldía de Valdepeñas, el pueblo de Valdepeñas, tenía en la mancomunidad no solamente la importancia de tener aquí la sede y de que también fuera el pueblo más importante, sino que como entonces venían muchos proyectos de Europa a través de los líderes, pues al final los pueblos pedían aquellos proyectos, pero cuando llegaba el año la economía de todos los pueblos era la misma, ¿no? Claro. Y muchos proyectos terminaban en Valdepeñas porque no se podían perder y los teníamos que realizar en Valdepeñas. Nosotros lo hacíamos y no pasaba nada. La ciudad de Peñas no es que se aprovechara, sino que tuvo la oportunidad de muchos de esos convenios que no eran muy grandes, pero que venían para Valdepeñas, y otros también venían directamente en la localidad. Y el periplo terminó en el año 1999. Yo pierdo las elecciones aquí en Valdepeñas y entra otro alcalde y yo sigo en la... La verdad es que quería irme. A partir de perder las elecciones yo me quería marchar, pero dijeron no, que aguantara un poquito, que total que eran 4 años, que tal. Bueno, vale, pues me quedé 4 años, estaba trabajando en Renfe. Sí. Primero allí en Madrid, hasta llevando todo el tema de patrimonio y tal, pero ya aquello se hacía muy costoso. Tenía que venir, andar para tenías que estar visitando todos los sitios. La ampliación de mi trabajo en Renfe se fue haciendo cada vez mayor. Ya no eran 2 o 3 comunidades, era todo el país, y aquello que se moría prácticamente no podía ser. Pero coincidió con el final de la legislatura, con lo cual, bueno, pues aguanté ahí de la mejor manera y así fue. La legislatura, la vida política en Valdepeñas, en aquella época, yo me encuentro en la ciudad, pues, con una deuda muy grande. Salvador había hecho una labor muy bonita, había hecho un labor muy grande, pero aún quedaban cosas por hacer y él, por circunstancias, pues no las terminó y me tocaron a mí. Con el paragón de que además, cuando entro de alcalde, nos encontramos con que no hay agua. Hay una sequía tremenda y Valdepeñas no tiene agua. Hasta tal punto que tuvimos contratados camiones que nos lo hacían, cisternas del País Vasco, y Daimiel y Manzanares dispuestos a cedernos agua de sus pozos para que Valdepeñas pudiera tener agua. Afortunadamente no hizo falta porque empezó a llover, una cantidad de lluvias muy grandes que vinieron en el otoño y el invierno, y nos salvó la situación. Pero de todas formas nos enseñó algo, que había que tomar medidas. Claro. Había que tomar medidas fuertes para que aquello no volviera a ocurrir. Entonces tomamos 2 medidas importantes. Conectamos todos los pozos de Valdepeñas. También los utilizamos en aquella época, los pozos de Valdepeñas, pero tenían nitritos y solo se podían utilizar 3 meses. No era recomendable utilizarlos más de 3 meses, sobre todo a niños y personas mayores. Pero también lo utilizamos en un momento determinado porque no llegaba el agua hasta que vino toda la lluvia, ¿no? Pero claro, conectamos todos los pozos, los interconectamos, y interconectamos el pantano de la Cabezuela con el vado de las Hijas y el Cerro de los Muertos, con una tubería reversible en ambos sentidos, porque esto se suponía que iba a ser el culo de saco del plan de metasequía en España, pero luego después aquello no se hizo. Se quedó ahí puesto, pues se quedó la tubería enlazada, que vino muy bien después. Y colocamos otra medida en Fresneda, que fue la instalación de una planta de decantación por ozono para limpieza del agua, porque allí hay mucho manganeso y llegaba al agua con cierto color a Valdepeñas, que aunque fuera consumible, pues la gente no la consumía, ¿no? Y entonces aquello, pues, se tomaron medidas importantes para que eso no volviera a ocurrir. Luego después los pozos están enlazados, pero sigue teniendo nitritos, porque como abonan la tierra, el agua se va filtrando y llega a las profundidades y al final eso se contiene. Eso fue de alguna manera la primera. Luego tuvimos otra, que no sé si recordarás, se prendió fuego el vertedero.
el vertedero y el humo era contaminante. Hubo que pensamos incluso evacuar parte de la ciudad porque el humo venía, aquello no fue necesario porque el perjuicio no era grande ni importante, pero no sabemos cómo fue, pero se prendió fuego y también se tomó la decisión de sellar aquel vertedero y hacerlo de otra manera, ¿no? Porque no estaba también en las debidas condiciones. Todas esas son circunstancias que te van ocurriendo a lo largo de la legislatura en Valdepeñas. Y luego después la ciudad, cuando va transcurriendo la gestión, pues fuimos consiguiendo que tanto la deuda como todo lo demás se fuera bajando a niveles mínimos. Digamos que lo mínimo prácticamente recomendable por el Banco de España para que Valdepeñas pudiera funcionar perfectamente. Conseguimos que en todo lo que se hacía viniera de fuera, a través de la Diputación, los planes que venían de Europa y las consejerías. Y bueno, pues seguimos que la economía se saneara y el Ayuntamiento hizo grandes cosas. También fue el auge importante de las fiestas de Valdepeñas. Las fiestas tomaron un auge que ya había tenido con la época de Salvador, que le había dejado sentadas algunas bases, pero con Paquita, que era la concejal, y bueno, pues lanzamos hacia adelante todo aquello que fue muy importante porque dio una vida a Valdepeñas, no solamente con la gente que venía a actuar, sino la cantidad tan enorme de gente que había, que algunas veces entonces se hacían las cenas en el Hidalgo. Y nos teníamos que venir muchas veces porque aquello era tanta gente en la plaza que no confiábamos en que nos diera alguna historia y pudiera ocurrir cualquier cosa, ¿no? Todo aquello, pues, de alguna manera iba marcando la vida de Valdepeñas, que... Pues si te parece, Victoriano, ya para finalizar, presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿desde cuándo? Pues desde el 2002, termino de... Ya, 20 años. Sí, 20 o 21 años. En un momento determinado, cuando yo me jubilo, Martín Mimoso me llama y me dice que la presidenta, que estaba entonces, que era Pilar Yagüe, quería dejarlo y me encargan de aquí ya estaba en la Junta Directiva del Cáncer y me encargan de que me haga de la Junta del Cáncer. Me hago cargo de la presidenta del Cáncer y empezamos a revitalizar la asociación. La verdad es que le dimos una vuelta muy importante, muy importante. Ellas hacían lo que podían las mujeres, pero bueno, tampoco tenían mucho tiempo y hacían lo que podían. Le dimos una vuelta, la agrupación, la Junta Local y todo lo que es el cáncer en Valdepeñas cambió por completo. Llegamos a hacer convenio con el hospital, en fin. Aquello pues ya teníamos, que llegamos incluso a tener una sede que la inauguramos. Fue aquello en la parte de la Virgen de la Cabeza. Aquello fue muy importante y bueno, pues hicimos de la asociación un logro. No solamente fue la asociación contra el cáncer, también estuve enseguida en la Hermandad de Jesús Nazareno Rescatado y Nuestra Señora del Mayor Dolor, porque Paco Medina, que me llama a través de su padre, que estaba en el ayuntamiento. Sí, de conserje. Y le ayudo en un momento con él en la cofradía. También nos encontramos la cofradía en unas condiciones que no eran las mejores y la conseguimos levantar arriba y llevarla a un altísimo nivel. Y durante ese tiempo surge la Confraternidad de Hermandades Trinitarias, se forma en Córdoba y después en Sevilla, y me hago cargo de la Secretaría General de la Confraternidad, de la elaboración de estatutos, de ir a Roma, de entrar. Pedro Aliaga, que está ahora de ministro provincial, el que estaba conmigo debatiendo cómo se elaboraban los estatutos para que fueran de la mejor manera, y se elabora también la Confraternidad y empieza a caminar. Luego después también la Junta Taurina del Burladero, en un momento determinado, hay un pequeño percance en la peña, y entonces nos hacemos cargo, me decido hacer cargo de la peña taurina, y estoy desde entonces, y empezamos a funcionar 2008, 2009, empieza a funcionar la peña y seguir adelante, y seguimos ahí todavía. Y en ese transcurso también, si lo recuerdan, los mayorales del Vino. La Cofradía de los Mayorales del Vino, pues me hago cargo también de la Cofradía de los Mayorales del Vino, y también hicimos muchas cosas muy bonitas. Y investimos a mucha gente, a grandes cocineros que tienen estrellas Michelin, y a personalidades muy importantes de la vida política, social, de la radio y la televisión.
Fue una época muy bonita de los mayorales, muy bonita. Hicimos grandes visitas, nos hermanamos con los asadores del lechazo de Castilla y León y visitamos bodegas. Fue una época bonita. En un momento determinado, pues aquello yo consideré que ya no era que tenía que cambiar de aires, que yo creo que yo ya no tenía que estar allí, tenía que dedicarme a otras cosas. Mi familia también me reclamaba y bueno, pues poco a poco dejé la cofradía, dejé la chicofradía, dejé la cofradía de los mayorales y solamente quedó con el cáncer y la situación de la Peña Taurina del Burladero. Luego también, cuando ya surge, porque nunca estás en la Peña, estás en la asociación, Asociación Española contra el Cáncer, y no piensas que te va a ocurrir nada. Pero en un momento determinado, pues, llaman a mi puerta el cáncer y me dice que estoy aquí. Y afortunadamente mi hijo estaba en Madrid, pues me fui para allá. 2 personas increíbles aquí en Valdepeñas, Sagrario, que estaba entonces de directora médica, y Ana, que está de oncóloga en Manzanares, me salvaron la vida, porque si no hubiera sido por ellas, no estaría aquí. Yeah. Y aparte de los médicos en Madrid, que fueron maravillosos, mi operación, varias operaciones, y el comportamiento allí de mi hijo con los médicos que tenían, que hicieron una labor increíble, ¿no? Pero las que se dieron cuenta fueron ellas, ¿no? Y luego allí la labor fue, yo no sé cómo agradecérselo. Y salí adelante, aquello se pasó y ya pasaron unos años y pues pago las revisiones estupendamente y ya está. Te veo estupendamente. Bueno, pues Victoriano González de Aleja, gracias por habernos acogido, gracias por haber querido compartir con los telespectadores este perfil valdepeñero, y si quieres añadir alguna cosa más. Sí, una cosa que se me olvidaba. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando estaba de alcalde, en un momento se acaba el polígono, el SEPES, el polígono que teníamos hecho en la avenida de las Tinajas, sí, que para mí, ya lo he mencionado muchas veces, es la guardia pretoriana de entrada a Valdepeñas, lo dije muchas veces. Aquel polígono se acaba, ya no hay parcelas, se están metiendo las últimas, pero ya hay que buscar suelo, y se busca suelo en el nuevo polígono. Y hablamos con SEPES lo acepta, y Vicente Galán, del Olmo, y ayudados por el arquitecto municipal, Salux, y elaboramos un proyecto que yo me encargaba de la parte de elaboración y toda la parte de leyes por Vicente Galán, que hicimos un proyecto magnífico, tan bueno fue que lo aceptaron en Madrid, sin ninguna. Empezaron las expropiaciones, unos consiguieron mejores expropiaciones, otros peor, dependiendo del jurado de expropiaciones provincial. Y bueno, pusimos en marcha el polígono. Se inauguró ya cuando yo no estaba de alcalde, pero fue, digamos, que la salida hacia el futuro con terreno, además un polígono inteligente, muy bien hecho y muy bien. Creo que fue una cosa que mereció la pena y que le ha dado la posibilidad a Valdepeñas de en el futuro tener salida para empresas y para instalación de todo el tema industrial. Y otra cosa que también quería decir, el polideportivo de la Avenida del Sur. Aquello fue una idea de la Junta de Comunidades, que me dicen que se quería digo, sí, por supuesto que sí. Y envían un proyecto de un polideportivo chiquitín. Yo me digo que no, que aquello no, y que había 4 modelos. El más grande es el de 4 pistas, que era enorme, que luego hubiera valido, pero nadie sabía. Y entonces digo, no, el de 3 pistas, el modelo C. Y lo pedimos, lo mandamos aprobado para Toledo y nos lo conceden, y se hace. Se inauguró justo al año siguiente, a los 5 o 6 meses de yo terminar de la alcaldía, pues se inauguró, que ahora ha salido muy bien porque lo está utilizando el Viñamal y Valdepeñas, que se construyó la otra grada que en su día no se hizo porque no lo consideramos necesario y que luego vino muy bien. Pues encantados, Victoriano, de haber estado aquí contigo, compartiendo estos minutos. Ha sido muy apasionante, sí. Siempre queda algo en el tintero. Bueno, muchísimas cosas, muchas cosas. Yo creo que en líneas generales hemos dado un gran repaso. Hasta la próxima, Victoriano. Gracias a vosotros. Mucha salud. Y nada, salud a todos, y que sepan que aquí siempre estoy, desde mi puesto aquí, en la asociación que llevo en La Peña. Bueno, pues aquí estaremos colaborando mientras la salud me lo permita, y la familia, porque ya te vas dando cuenta que la familia te necesita cada vez más. Efectivamente. Y yo quiero estar con ellos.
Gracias a los telespectadores también por la amable atención prestada. La programación en su canal más cercano, Tele Valdepeñas, sigue, continúa.